Bienvenidos a todos ustedes a su programa, si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen, mi nombre es Soren Castañeda. Oigan, pues miren, el día de hoy vamos a hacer otro personaje, otro escritor, porque al parecer les gustó muchísimo que hablásemos un poquito acerca de escritores, sus aportaciones, pues bueno. Tengo al tercero, bueno, yo creo que sí es el tercero con el que vamos ahorita con estas historias. A ver, déjenme aquí. Ándale, así está mucho mejor. Pues resulta ser que ahorita el personaje del que vamos a platicar un poquito, pues resulta que es nada más y nada menos que uno de los escritores más destacados en todo lo que es la historia del existencialismo también, a pesar de que, bueno, no estaba tan enfocado en esto. Digamos que o sea, fue, digamos, una inspiración para hacer lo que se conocen como las novelas contemporáneas del siglo XX, ¿ok? Novelas un poquito más, pues, tristes, un poquito más, moralistas, inclusive, pues, con, enfoques más o menos psicológicos y también sociales en su momento, ¿ok? Fíjense, el personaje que vamos a hablar el día de hoy, bueno, se supone que tuviese una vida bonita, pero, y termina de una forma más trágica, pero creo que pasa al revés. Tiene una vida bastante fuerte, bastante triste y pues digamos su final es bastante, pues considerablemente bueno, porque pues actualmente ya se conoce como uno de los, escritores más reconocidos en la literatura universal, ¿ok? Sin más preámbulos, el personaje que vamos a hablar el día de hoy es de Franz Kafka, creador de la novela icónica La Metamorfosis, aunque no es la única, porque bueno, hay muchísimas, novelas y cuentos que se destacan muchísimo de ese icónico personaje, que en su momento no quiso ser reconocido, sin embargo yo creo que hasta el día de hoy no se sabría cómo la sociedad ha cambiado físicamente y psicológicamente hablando, ¿no? Y sobre todo que consideraba a cierto futuro que había una sociedad bastante perturbada, ¿ok? Bastante traumada e inclusive pues llegando a tal grado de nada más preocuparse por lo material, más no por lo espiritual. Ahorita van a ver de qué estoy hablando, fíjense. Pues vamos a comenzar entonces, les agradezco mucho y pues bueno, vamos a empezar con los datos de este personaje. Bueno, como ustedes saben, Franz Kafka, como os voy a repetir, es muy reconocido por ser el autor de varias novelas, ¿ok? Especialmente esta que se llama La Metamorfosis, que les voy a ser muy sincero, a mí no me gustó muchísimo esta novela de La Metamorfosis. ¿Saben cuál es la que a mí me encanta? Y bueno, más bien son tres las que me gustan muchísimo de él, que no tiene nada que ver con Kafka, pero son historias bastante buenísimas. Miren, la primera, por ejemplo, se llama Buitres, ¿ok? Esa está bastante fuerte e interesante porque habla casi casi de que este tipo de animales carroñeros los podemos ver en la vida real, ¿ok? La segunda habla de una historia que tuvo con una niña, ¿ok? No es nada malo, sino que habla de una muñeca que al parecer, pues, él mismo inventa y que al final, pues, digamos que fue como su última acción social bastante bonita porque le regala una muñeca a esta niña y pues hace feliz a una persona, a un infante, ¿ok? A pesar de que él nunca fue feliz en su vida. Y la tercera y la última y que más se habla mucho en este caso se llama Una artista del trapecio, porque habla inclusive hasta de los traumas mentales, ¿ok? De la dependencia de de esta como necesidad, ¿no? De esta obsesión hacia las cosas, tanto materiales como, en este caso, humanas, en este caso, personales, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de él, como se puede repetir. Resulta que Franz Kafka nace el 3 de julio de 1883 en Praga, en lo que actualmente es la República Checa, y fallece, fíjense, el 3 de junio, o sea, ya casi casi por su cumpleaños. Ajá, ya casi va, pues, esos rumbos. Pero fallece el 3 de junio, o bueno, entonces sí, ya desfallece el 3 de junio de 1924 en Kirling, Austria, ¿ok? Fíjense lo que es chistoso. Resulta que él era checo. Sin embargo, toda su vida, o más bien, infancia, adolescencia y parte de su adultez, pues la vivió mucho tiempo en Alemania. De hecho, se destaca porque es el primer, o bueno, es uno de varios escritores bohemios alemanes, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que más bien no necesitó, digamos, un curso, no necesitó, digamos, escuelas especializadas, es decir, todo lo relacionado con literatura, con sus escritos, respecto a que era un artista nato, ¿ok? Era un artista que pues que en efecto pues lo hacía todos sus textos, hacía todas sus novelas pues en la comodidad de su hogar, ¿no? Y derivado de todo el conocimiento previo que tuvo en este tipo de artes, ¿no? Tanto en literatura como en filosofía, ¿ok? Ahí es donde empieza toda esta este, serie de ideas y de creatividad. Pero aquí está
el detonante que hizo que este personaje pues fuese muy infeliz toda su vida o que en este caso fuese muy violentado por parte de su familia, ¿ok? Bueno, resulta que, bueno, este personaje, Franz Kafka, se reconoce como escritor, ajá, sin embargo, él era abogado, pero fue abogado por obligación del papá. Bueno, se sabe que al parecer, pues sí era una familia bastante acomodada, se sabe que al parecer, pues, eran comerciantes, inclusive, pues bueno, les iba muy bien los negocios que hacían, y esto, pues, pensaba o se ilusionaba tanto el papá, que en efecto creía que como él era el mayor, y aparte, pues, pues era el único hombre que había en su momento, pues resulta que iba a ser el encargado de llevar el negocio familiar. Sin embargo, pues a Kafka nunca le gustó eso, al contrario, siempre le llamó mucho la atención los libros, la literatura, el arte, la religión específicamente, en especial el judaísmo, porque toda su familia era de ascendencia judía, y pues en este caso, pues ya sabemos, ¿no? Muchas de las personas quieren o no quieren a ese tipo de creencias, ¿no? Especialmente pues son es meramente estrictos, ¿ok? Entonces, bueno, derivado de todo eso, pues tuvieron muchas de sus restricciones, tuvieron como sus problemas, sus limitaciones, y lo que buscaba era eso, ¿no? Que en este caso pues se convirtiera en un escritor, en un artista, pero sin necesidad de estas restricciones o que en este caso estas prohibiciones, tanto por parte de la sociedad, porque era muy discriminada hasta el día de hoy ese tipo de gente, bueno, ese tipo de creencia, mejor dicho, tanto en la parte social como en la parte personal, y esto llevó a que obviamente hubiese discusiones, pleitos, violencia intrafamiliar tanto de Kafka como del papá, ¿ok? O sea, el papá era bastante manipulador, era estricto, era irritable, no se controlaba con sus enojos, y eso generó que pues lamentablemente pues este personaje pues fuera brutalmente golpeado, violentado, hasta inclusive yo no sé si sea cierto, hasta amenazado por parte del papá, imagínense, o sea, los propios padres o misma gente de tu familia, pues hace todo lo posible para fregarte, o sea, para limitarte a hacer lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? O hacer lo que tú consideres que sea bien para tu salud, para tu bienestar, ¿ok? Ya sea, digamos, una carrera, un oficio, lo que tú consideres que sea adecuado para ti y que te ayude un beneficio, te genere un beneficio, tanto aquí siempre lo hablan mucho económicamente como socialmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que habla este personaje, ¿ok? Este, Franz Kafka, o sea, nos relata todos estos traumas, estos malos comportamientos y también pues cómo es que la gente te manipula y te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, como lo que pasó en el caso de Kafka, ¿no? Que a lo mejor pues fíjense, ahora sí que probó de todo y para todo tipo de carreras, ¿ok? O sea, hace su primaria, su secundaria, pero fue en la etapa de la preparatoria, aquí estamos hablando de unos 18 o 20 años aprox, donde al parecer, pues bueno, primero entra a la facultad de química, no estuvo ni menos de 15 días. Después estuvo en la facultad, creo que de economía, tampoco le gustó. La tercera y última fue el de leyes, que fue que lo obligó su papá para, según lo de la situación de su negocio familiar, que pues, se tenía que ver con dineros, ¿no? Le va muy bien, al parecer pues entrega todo adecuadamente, hace su tesis, toda la cosa, ¿no? Todos sus estudios adecuados, pero pues al parecer, o sea, él lo hacía nada más por pura obligación, no por gusto. Siempre lo ha dicho y siempre lo ha subrayado en todos sus textos. Fíjense, se describía muchísimo, o se describe mucho a Kafka como aquel personaje que, pues bueno, tenía un trabajo aburrido, un trabajo muy mal pagado de día, sin embargo, pues era el escritor de noche, ¿no? Y en las tardes. Ajá, es decir, se enfocaba 100% a releer, a reescribir y a retomar ideas de otros personajes que hasta el día de hoy pues siguen siendo personajes y siguen siendo escritores y pensadores de mayor revolución tanto intelectual como de manera educativa, si se le puede llamar así, y también artística del actual siglo XXI, ¿ok? Y que la mayoría de sus ideas hasta el día de hoy se han cumplido, como lo que es en el caso de Kafka. Fíjense, todas las historias de Kafka destacan algo muy importante, ¿ok? Se sabe que son historias que rompen por completo las novelas tradicionales con final feliz o las famosas novelas rosas, ¿ok? O cuentos de fantasía, y él los convierte pues en la nueva novela del siglo XX, ¿ok? Y parte del siglo XXI. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que son historias protagonizadas por antihéroes. Ya había en ese momento, o sea, no había antihéroes, o en ese caso antivillanos. ¿Qué quiere decir? Que no eran ni buenos ni malos, simplemente eran personas
comunes y corrientes que podían tener sus momentos de felicidad, pero también sus momentos de ira, ¿ok? No se sabía ciencia cierta si fueron los culpables o los inocentes de las historias, ¿ok? Esto es lo que hace que al lector pues tenga este tipo de juego mental de decir, ¿realmente se están peleando o realmente es un juego? O sea, ¿realmente nos está diciendo la verdad o están diciendo puras mentiras? O sea, si es fantasía o lo que hemos visto actualmente es una realidad, ¿ok? Fíjense, destaca que viven todos o estos personajes o el personaje, el protagonista, en un mundo irreconocible e incomprensible, ¿ok? Convirtiendo lo que es cotidiano en inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla. Es decir, de cosas insignificantes como lo que pasa en la metamorfosis, que les digo, no me gusta, pero me llamó mucho la atención lo que dice, es que por simplemente, digamos, repudiar un trabajo, ser totalmente maltratado, golpeteado, discriminado, al otro día te conviertes en insecto. Es un cambio muy radical, es una pesadilla, es algo que ni él mismo lo puede entender, porque realmente así pasa en la vida real. Hay gente, y lo hemos escuchado en muchos casos, que son patitos feos, bichos raros, o gente que no tiene ni siquiera perdón de Dios o no tiene cordura, ¿ok? Temor a Dios, mejor dicho, porque así me lo han vuelto a recalcar, ¿no? Que hay personas que no tienen ni temor de Dios, y que de hecho habla también de esto, de la religión, que muchas veces la gente es muy apegada, pero pues ni las creencias te van a ayudar a resolver tus problemas que son reales. Habla mucho acerca de las deudas, habla de los problemas económicos, de los problemas familiares. Ajá. Inclusive, como voy a repetir, las creencias al 100% no ayudan a resolver tus problemas de salud, especialmente salud mental, ¿ok? Porque inclusive habla mucho del suicidio. Fíjense, les vuelvo a repetir. O sea, con una simple cosita así pequeñita, minúscula, empieza a haber una serie de situaciones que pueden arriesgar a una persona en particular, es decir, al antihéroe o al protagonista, como a todos los que están a su alrededor. ¿Ok? O sea, en este caso es un arma de dos filos. ¿Ok? O te dañas tú o dañas a los demás. Así de fácil. ¿Ok? Fíjense. Fíjense, las temáticas que contempla es la plasmación de angustias, ajá, las incertidumbres, eh, las, el sentido de la soledad, aquí lo anoté, fíjense, aquí está, miren, la soledad, la frustración o la carencia de que la persona no se siente parte o forma parte del mundo o círculo social. Lo que a él le pasaba, que se consideraban bichos raros o patitos feos, por una cosa que a lo mejor te puede ayudar, como el hecho de ser artista, ser escritor, o inclusive el vender, pues, 12 chicles en la calle, ¿no? Pero tú puedes ser el mejor vendedor o puedes ser el mejor escritor, a la gente no le parece bien. Y por eso hay estos problemas de la frustración, los problemas de soledad, de angustias y depresión, porque también habla mucho de eso en la mayoría de sus novelas, ¿ok? De cómo vivió y tuvo que sobrellevar la depresión, ¿ok? Y que inclusive, fíjense, se ha descrito a este personaje, a Franz Kafka, como un personaje, pues que era buena onda, muy positivo en todo, bien allegado a su trabajo, el que cumplía con las tareas, con los trabajos. Era un personaje, pues, que tú decías no tenía ningún problema, o sea, era un personaje limpio, ¿no? Un personaje feliz, pero pues tristemente, y lo hemos visto, a veces te viene llevando la fregada de una forma terrorífica, y muchas veces, pues, no quieres ni siquiera ni recordar lo que pasó la última vez, ¿ok? Es una persona bastante traumada, ¿ok? Fíjense, Kafka fue en realidad un hombre agradable y de trato fácil, ajá, aunque carecía de actitud, así como de ambición profesional, porque fíjense, estudia la carrera de leyes, le va muy bien, como se va a repetir, se titula, de hecho se tituló en el año de 1906 como licenciado en Derecho, doctorado, imagínense nada más, algo bastante grave, pero pues él decía, chido, ¿no? Está bien, y luego, ¿qué hago? O sea, voy y trabajo en un lugar donde apenas si me pagan una miseria, voy a un lugar donde inclusive tengo que atender a gente loca, prepotente, arrogante, este, ¿cómo se dice? Inconforme con el servicio, con las cosas que yo haga, que inclusive hasta hablan peor de la gente que inclusive está traumada. Sí, está bien, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿de qué me va a ayudar profesionalmente y emocionalmente hablando? Fíjense, una persona que se preocupaba más por su salud emocional que su salud física, ¿ok? Ajá, y que inclusive lo que quería era eso, mostrarle a la gente de que a pesar de lo que pasaba y de lo que se lo estaba llevando, se lo estaba cargando la fregada, pues siempre era de ser una persona bastante positiva y que en este caso pues le ayudara a los demás, ¿ok? Y que también entablara amistades, que fuese una persona curiosa,
que tuviese aspiraciones, pero no en este rango de ser un simple vendedor de seguros, sino en ser un escritor, un intelectual, ¿ok? Y eso fue lo que hizo que, fíjense, aquí es donde empieza todo el dilema eh, con respecto, como les voy a repetir, con su legado, ¿ok? Sabemos que era un cobrador de seguros en las mañanas, pero era un escritor bohemio en las noches y en las tardes, de los mejores, ¿ok? Se dice que conoció a un personaje de nombre Max Brod, ¿ok? Este señor, Max Brod, y este señor Kafka siempre, desde que estaban en la escuela, en las universidades, Brod como ya era, pues digamos, él sí estuvo muy apegado en la escritura y la literatura, se gradúa de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿ok? De allá de Alemania, ¿ok? Que también, fíjense lo que es chistoso, él era checoslovaco, sin embargo, todos sus libros, tanto de uno como del otro, han sido traducidos en inglés, en alemán, que fue el idioma natal, por lo que yo sé, hasta inclusive en idiomas árabes, porque estamos hablando del judaísmo, se llegó a decir que inclusive en idioma árabe se han traducido estos y se han retomado sus relatos, y por supuesto pues en español, en la actualidad, no, perdón. Eh, de igual forma, se sabe que, fíjense, les voy a describir qué personajes, y estos voy a retomar, pero uno en especial, si este video o cualquiera de todos los videos, se los adelanto, llegan a las 1000 vistas, porque creo que en este caso a la gente pues le gustan más las vistas. Entonces, bueno, ok, vamos a empezar. Fíjense, sus inspiraciones fueron Fyodor Dostoyevsky, un grande. Imagínense, de años atrás ya Dostoyevsky ya estaba inspirando a muchos escritores natos y a personajes natos, como lo es este personaje y doña Caridad Bravo Adams en las telenovelas. Freddy Snitz, un personajazo, miren, para mí muy buenísimo, aunque digan que era un personaje narcisista y déspota, para mí y para mi mamá nos encantó todas sus obras y las aportaciones que ha hecho actualmente, ¿ok? Y es un personaje que, miren, se aplaude. Edgar Allan Poe, el padre del terror, y aquí en Latinoamérica se conoce a otro que es Horacio Quiroga. De hecho, se sabe que gracias a Edgar Allan Poe hay muchos artistas o hay muchos escritores que inclusive hasta se lo llevaron de corbata. Kafka es uno, Quiroga es otro, doña Agatha Christie, imagínense. Bueno, hasta esto no sé, no, esto fue desde tiempo atrás, antes de que naciera Poe. Bueno, dicen que Mary Shelley se lo llevaba de corbata. Vean. Goat, es John Wolf, John Wolfgang Goethe, así se llama. De hecho, se le conoce mucho por una obra que se llama Fausto, porque dicen que invoca, ¿saben quién? Ay, no. Bueno, este es mi personaje y por eso me puse su nombre, Soren Kierkegaard. ¿Ok? Entonces, este personajazo lo van a conocer muy bien porque habla de lo que ha pasado actualmente, que hoy las generaciones futuras están perdiendo el hecho de hacer cosas para la humanidad, hacer cosas bien, no hacer tonterías como andar consumiendo sustancias o andar diciendo que son inocentes cuando realmente son victimarios, ¿ok? Agresiones, ¿ok? La gente ya está más apegada a generar más violencia que generar conciencia. Y él mismo lo dice, Soren Kierkegaard. Si quieren saber un poco de este personaje, ya saben, uno o cualquiera de estos videos que llegue a las 1000 vistas. Así de fácil, ¿ok? Ahí está el reto. Arthur Schopenhauer, que bueno, les voy a decir una cosa. Sí de plano me da hueva hablar de este personaje porque, ay no, ahora entiendo cómo es posible que sus acciones hablan por sí mismas. Un personaje déspota y narcisista de lo peor, no sé, y dicen que es de la filosofía del pesimismo. Ay, ya sabemos qué personajito es, así que no me gustó para nada. A mí me aburre este personaje. Y que la verdad dicen que su obra, aquí es donde empieza todo el trauma psicológico de la dependencia emocional, de depender de un hombre o de una mujer para enamorarse. Gustave Flaubert. Busquen una obra que se llama Madame Bovary. Muy buena la novela, está súper interesante. Yo pensé que era cierto esta historia de la supuesta Madame Bovary, con que es la historia de un libro donde habla de una mujer que está tan apegada a tener un hombre. Uy, no, sí suena fuerte. Y que esto lo podemos inclusive llegar a ver en otros géneros, ¿no? Hombres dependen de mujeres, mujeres dependen de un hombre. La comunidad gay depende de una pareja que sea del mismo sexo o de otra, o de diferentes preferencias. Pero ya se está llevando a un grado de depravación, a un grado de desesperación, hasta de agresión. Y eso lo dice este personaje desde hace 150 años atrás. Vean nada más, ¿ok? Fíjense, estamos hablando de un personaje que se nutrió, pero bien, de acciones filosóficas y de acciones literarias.
Pero pues volvemos al mismo tema, los padres por andar ahí fregue y fregue y fregue y fregue, molestando al pobre señor, al pobre chamaco, porque fíjense, estaba bien adolescente, todavía dicen que el papá se metía hasta en las relaciones del del pobre hombre. La única relación que se dice que tuvo bien bien fue con una de nombre Felice Brau, así se llama esta señora, Felice Brau, que era en su momento pues igual conocidos de esta familia, que era hija de comerciantes muy adinerados. Después se sabe que tuvo otra relación. En el caso de Felicis duró mucho tiempo, duró como 10 años aprox. De hecho, fíjense, él lo que quería, él era, en vez de ser escritor, quería ser restaurantero. O sea, quería hacer su negocio de restaurantes donde él mismo lo relata, ¿no? Quería que su esposa fuera la mesera. No, era la cocinera, la que atendiera la cocina, y que él fuera el camarero y vivir cómodamente. Él, de hecho, tenía el deseo de irse en este caso a Palestina o Argelia, si no me equivoco, ¿ok? Hacer este restaurante y especialmente tradicional, ¿no? De comida tanto alemana como de la comida propia de los judíos, ¿ok? Entonces, bueno, al parecer no se cumple y conoce otro personaje que se llama Milena, ¿ok? Se habla mucho de ese personaje Milena, pero ¿qué creen? Nunca la conoció. O sea, es como en el Facebook. O sea, era su novia virtual. Ahí era su novia pistolar porque era mediante cartas. Todas estas cartas muy cargadas de mucho sentimiento, muy hermosas, por supuesto. Y aparte, pues muy conmovedoras porque inclusive habla y confiesa el por qué empieza a tener como que esta actitud muy demacrada, muy pues muy descuidada, ¿ok? ¿Por qué situación? Porque sufre de tuberculosis. Esta enfermedad la empezó a tener desde la adolescencia. Se sabe que al parecer, pues bueno, empieza por ahí de los 29 años, no, entre los 21 y 29 años. Y lo peor de todo es que ya habían síntomas bastante fuertes. ¿Por qué? Porque empezaba a vomitar sangre, imagínense nada más. Empezaba a tener fiebres bastante altas, dolores en el cuerpo. Era una cosa pues completamente difícil. Muchos creen que se derivó esta enfermedad a causa de cómo estuvo muy apegado a estar escribiendo, el hacer sus borradores, sus escritos, sus cuadernos. Se descuidó muchísimo, aparte por el ambiente que había en su momento. A causa de todo esto y de la higiene también pudo haber sido la situación que a lo mejor contrajo la enfermedad, ¿ok? Aquí es donde empieza otro mito de este señor. Se dice que una de sus primeras novelas, y que me encantó, por supuesto, el primer cuento que escribió, de los primeros cuentos que escribió se llama La Condena, que bueno, también lo voy a someter a encuesta. Resulta que habla de que este señor la hizo, pero ahora sí que de continuo, ahora sí que de corrido, o sea, lo hizo casi toda la madrugada y para el siguiente día, ¿ok? Lo empezó haciendo como borrador, ¿ok? La hace desde las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Imagínense aguantarse desde las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Bueno, los trabajos nocturnos se quejan. Este señor sí se aguantó el hecho de estar ahí, escribe y escribe, estar sentado. Yo creo que ni siquiera ni se paraba, porque lo poco que se dice es que al parecer el señor ni siquiera comía ni pudo tomarse pues en su momento un café o algo para poder relajarse. Dicen que, bueno, se dice que el mismo Kafka lo describía que se le entumecieron las piernas, o sea, no podía ni caminar, y luego se le entumeció la mano, e inclusive pues se le fueron las fuerzas, o sea, pues se debilitó. Y dice que después de que terminó, nada más se fue a acostar y ya. Ahí quedó todo. ¿Ok? Ni siquiera ni fue a trabajar. Y con justa razón. Pues fíjense cómo llega la pasión o cómo llega un simple oficio, vamos a decirlo así, o una simple acción artística a pegarse a algo. En este caso, cómo uno se apega a algo artístico, ¿no? A algo que realmente quiere que deje un legado, vamos a decirlo así. O algo que sea para su ¿cómo se dice? Recreación. ¿Ok? O sea, algo que nada más era como puro entretenimiento, realmente lo convirtió en su pan de cada día, en su inspiración, en su pasión, ¿ok? Fíjense, ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, pues el señor fallece, fíjense, cuando estuvo muy mal, o sea, gravísimo, estuvo en muchos centros y centros de salud y hospitales. Estuvo en Austria, estuvo en Alemania, estuvo, por ejemplo, también en Rusia, ajá, pero ya en los hospitales ya estaba muy grave. Donde lamentablemente fallece no, estuvo en Italia primero cuando le manda cartas a Milena, como les voy a repetir, y después de que, bueno, estuvo en Italia,
se contacta con su ex esposa, con Felice, y es la última carta que escribe para el día 3 de junio de 1924 para amanecer 4 de junio, ¿ok? Este, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta ser que se confirma el fallecimiento de este señor, de Franz Kafka. Falleció a las 11:30 de la noche, imagínense. Y de hecho, pues su última carta fue que al parecer describía que en efecto ya no aguantaba el dolor, no aguantaba inclusive que molestara a las enfermeras, porque él decía que de 9 de la mañana a 12 de la noche empezaba el vomitadero. Empezaba, pues ya saben, como decimos vulgarmente, a cantar Oaxaca. Y de la 1 de la mañana a las 3 empezaba a tener escalofríos, empezaba a tener graves, fuertes temperaturas. O sea, decía que para él era un tormento horrible. Y de hecho hay una novela que habla, que él mismo se describe como inclusive le tenía terror a la misma muerte, ¿no? Y más cómo fallecer de esa manera tan fea, ¿no? Y por qué le tocó vivir ese tipo de enfermedades. Se llama El Daño, está muy buena esa novela, y que de hecho no se describe en la mayoría de sus biografías. O sea, es una novela bastante discreta, bastante fuerte, como se va a repetir, porque habla de cómo este personaje pues pasó cosas bastante feas con respecto a esta enfermedad, ¿ok? Bueno, derivado de todo esto, el señor muere, lamentablemente, y al que según dejan como salvacea, pues es a su mejor amigo, Max Brod. Aquí fíjense, está un arma de dos filos porque hubo muchas peleas hasta legales. Una, ok, tendría todo el dinero, conseguiría, pues en este caso, las regalías de los libros y manuscritos de Kafka, pero no serían a nombre de Kafka, sino a nombre de él, es decir, haría un plagio. La otra sería en este caso, pues publicarlas, o sea, de manera anónima, pero en este caso, pues fuera para la familia que nunca lo quiso. Por eso les vuelvo a repetir que hubo este tipo de problemas, porque unos decían, pues sí, o sea, que él dé el dinero. Decían, no, que no dé el dinero, o que se lo quede él, o que se lo dé la caridad. ¿Ok? También es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor, se lo quedaba este hombre, esta persona, Max Brod, o se lo daba a la caridad. ¿Ok? O en este caso a la esposa, pero que yo recuerde, la esposa, en ese caso se separaron por bienes malcomunados. Yo no sé, pero bueno. Lo último que se dice, bueno, es que al parecer sí se le quedó a este señor, pero digamos que en este caso el dinero, pues o todas las regalías, pues fue ya para parte del gobierno, ¿ok? Para parte de, en este caso, tanto de Alemania como de República Checa. De hecho, es el único escritor hasta el día de hoy que se divide en las regalías, ¿ok? Una parte va para Alemania y otra parte va para República Checa. Ahorita no hay como familiares o personas cercanas a este personaje, ¿no? A este Franz Kafka, ¿ok? Como voy a repetir. Y pues bueno, todo se lo quedó pues al parecer pues el gobierno, ¿no? En ese caso pues y hasta el día de hoy pues son obras intangibles, o por lo poco que se sabe, obras que en este caso pues no se pueden modificar, ya que tienen pues ya un cierto argumento, ya tienen cierta protección, ¿ok? Y pues es muy complicado o muy difícil que pues alguien las quiera retomar pues para hacer alguna película o serie, porque ya ven que se les ocurre inventar cualquier estupidez y retoman a personajes pero los hacen quedar mal, ¿ok? O lo peor del caso es que en este caso hacen mal las series, ¿no? O las hacen como sus calzones, a lo tarugo, a lo menso. Bueno, fíjense lo que dijo de lo último que se dice al parecer con respecto a esta terrible enfermedad que sufrió, la tuberculosis. Dice, y esto fue el último que escribió a manera de testamento. Mi última petición, todo lo que dejé atrás en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etcétera, deberán incinerarse sin leerse y hasta la última página. Vean, por eso les digo que aquí hay dos sopas, porque dicen que a la vez era amigo, pero a la vez traidor, porque no obedeció la cláusula del mentado testamento. Pero hay que ser realistas. Si en este caso lo hubiese hecho, no hubiésemos conocido lo que realmente estamos pasando el día de hoy en la vida actual, ¿no? Eh, Problemas mentales, depresión, angustia, soledad, muchas complicaciones que inclusive nos habla el mismo Kafka. La misma familia te va a seguir, perdón por la expresión, te va a seguir jodiendo toda la vida, ¿ok? Y va a hacer todo lo imposible para decir que eres de lo peor, o como él siempre se describía, como un bicho raro, ¿ok? En vez de haber apoyo, va a haber desprecio. Eso es lo que nos hace entender este personaje, ¿ok? Y que obviamente la metamorfosis o las condenas que tanto habla este personaje es, digamos, la frustración, no es todo el odio que en su momento nos quieren heredar del pasado, ¿ok? En este caso son estas cadenitas que se tienen que romper tarde o temprano, ¿ok?
¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que habla este personaje Franz Kafka, que como se voy a repetir, pues se conoce que es un personaje que nos hace abrir el panorama de cómo actualmente es el hombre contemporáneo, cómo era para él el hombre contemporáneo, y lo hemos visto, ¿ok? Que a lo mejor ya no tiene ni idea ni siquiera ni lo que es como especie, como personaje, eh, empieza a inventar inclusive preferencias o situaciones que ya no tienen nada que ver con la vida real. Eh, lo hemos visto, la famosa generación de cristal, es decir, que son personas que ya todo lo toman a mal, todo lo ofenden y generan más violencia, tanto física como emocional. ¿Ok? Y también habla de lo que vuelvo a repetir, situaciones de soledad. Una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad. ¿Ok? Estar solo, pues nada más, digamos, sin ninguna persona o alguien que intervenga. Y en soledad es solamente tener un espacio, pues para recreación, para, digamos, reflexionar. En este caso, pues para, digamos, pues enfocarse en uno mismo, ¿no? Cuidarse tanto emocionalmente como físicamente hablando, ¿ok? Y en el caso de estar solo, pues es una persona amargada. También habla mucho de esto de la amargura, ¿ok? La frustración y la carencia de que las personas no se sienten parte de su mundo o círculo social, ¿ok? Todas estas situaciones, estas descripciones, lamentablemente se han visto en la vida real, ¿ok? Yo creo que antes y después de lo que ha pasado en todo el panorama mundial, ¿no? Desde enfermedades, desde ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? De estar en cautiverio o de estar en cuarentena, si se le puede decir. Desde que la gente ya no te toma en cuenta, desde opiniones divididas, ¿ok? Actos de represión, actos de rebeldía, también esa es otra, e inclusive que ya no haya ni siquiera valores, ¿ok? Y ya no haya ni respeto hacia la familia, ¿ok? Y lo peor del caso es que gente de la familia hace lo posible para hacerte la vida imposible o para hacerse la vida imposible unos con otros. Fíjense, las obras que maneja este personaje son muchísimas, pero de las más destacadas, fíjense, está América de 1913, El proceso de 1914, El castillo de 1922, Descripción de un combate 1905, Preparativos de una boda en el campo 1907, La condena, mi favorita por supuesto, 1912, La metamorfosis, la más reconocida de Kafka, 1913, ¿ok? La colonia penitenciaría, 1914, Un médico rural, Una artista del trapecio que me encanta, ese cuento está preciosísimo, se los recomiendo, y si no, pues sometemos en encuesta las 3 obras, lo cual se van a retomar para el viernes, y la de El artista del trapecio, la de Buitres, la de la condena, o la de la muñeca de Kafka. También está muy buena esa historia, ¿ok? Entonces lo voy a someter a encuesta. Un artista del hambre, investigaciones de un perro, así se llama, no vayan a empezar mal. Cartas al padre aquí, fíjense, 1919, Cartas al padre, otra muy buena porque casi le está gritando al padre lo infeliz que fue con él. Obra buenísima, también se la recomiendo. Hay unas partecitas bastante interesantes y fuertes. O sea, imagínense, hay padres, y él mismo lo dice, que odian a sus propios hijos. Sepa Dios por qué. O sea, ¿por qué se origina esta especie de odio hacia tu hijo, hacia tu propia sangre? Y esa es la duda, y ese es el por qué se genera todo este odio. Y las últimas, que fue después de que falleció, sus obras post-mortem, fueron las cartas tanto a Milena, que fue la periodista que ni conoció nada más de 2 veces, así que fue su amor epistolar, y cartas a Felice, a su esposa, y también ex esposa tiempo después. Entonces, bueno, esas son las obras, y eso es todo lo que ha pasado en la vida de este personaje, Franz Kafka, que les puedo decir, es de mis escritores favoritos, y de los que los voy a repetir, están fuertes las historias que habla, a pesar de que ya no está aquí. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia, que les haya pues fascinado, obviamente, conocer a cierto punto el por qué es tan influyente este personaje, y más tanto en la literatura psicológica, existencial y también universal hasta el día de hoy, ¿ok? Me dio muchísimo gusto estar un tiempo con ustedes, gracias por haberme acompañado. Recuerden que obviamente pueden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones cuando sea YouTube que ya está listo este video, por supuesto. Sus comentarios son bastante importantes, si les gusta, si no les gusta, si quieren que hablemos otros escritores, otros personajes, que de hecho me dijeron algunas sugerencias, entonces ya las voy a tomar en cuenta.
Y que bueno, de algunos de ellos me encantan sus historias. Y de hecho lo que voy a hacer es lo siguiente, como vamos a hablar de puros escritores, para el viernes, ok, van a ser fragmentos e inclusive retomar un tipo de lectura abierta, pues para todos ustedes, para que conozcan más o menos cómo era su estilo de cada uno de estos personajes. Entonces vamos a empezar con este personaje Franz Kafka, ¿ok? Entonces, bueno, voy a someter a encuesta a este personaje, entonces por eso les pido que compartan y que en efecto a estos videos les den mucho, mucho like. Ya hemos hablado de dos, ya me acordé, por ejemplo, Jorge Luis Borges y Don Juan Rulfo, que a muchos les gustó, y pues bueno, qué bueno que les haya encantado por retomar a este tipo de artistas que lamentablemente nadie conoce y que tristemente se están perdiendo, ¿ok? Entonces, bueno, me dio muchísimo estar un tiempo... Me dio mucho gusto estar con tiempo con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Y vaya que sí lo es. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. Adiosito. Bye bye.